Olvidémonos de heap por un segundo y tratemos de entender qué es SHA-1 algoritmo de hashing. El algoritmo de hash SHA-1 o a veces denominado función hash tomaría cualquier cantidad arbitraria de datos como entrada y nos dará un código hash de 40 caracteres como salida. El tamaño de la entrada no importa. Podría ser tan pequeño como un byte o podría ser tan pequeño como un byte o podría ser tan grande como un GB o incluso un TB, pero la salida resultante siempre va a ser un código hash de 40 caracteres. Incluso si la entrada es un solo alfabeto, todavía va a haber un código hash de 40 caracteres como salida. Y aquí están algunas de las características de la función hash. La misma entrada resultaría en el mismo código hash sin importar cuántas veces ejecute. Si usted proporcionar la misma entrada, quedará como resultado exactamente el mismo código hash. No se pueden generar datos a partir de un código hash dado. Aunque es posible convertir datos en un código hash, no es posible de otra manera. Quiero decir, si te doy un código hash, no puedes generar datos a partir de él. Es realmente difícil encontrar otra entrada que resulte en el mismo código hash, pero no es imposible. Bueno, podría tener otra entrada que podría resultar exactamente en el mismo código hash, pero la probabilidad de encontrarlo es tan raro que ni siquiera tiene que preocuparse por ello. Este es uno de los casos de uso donde se podría usar el código hash. Cada vez que un usuario se registra en su sitio web ingresando el username, password y otros detalles, en lugar de almacenar la contraseña en formato de texto sin procesar dentro de la base de datos, vamos a almacenar el código hash de esa contraseña. Así que la próxima vez que un usuario intente iniciar sesión, vamos a ejecutar de nuevo el algoritmo de hash en la contraseña que ingresa y luego vamos a ver si la salida resultante coincide con la de la base de datos. Si ellos ambos coinciden, entonces el usuario sería autenticado y se le otorgaría acceso. El beneficio de almacenar el código hash en lugar de almacenar la contraseña sin procesar en formato textual es que si un pirata informático piratea su sistema, obtiene acceso a los códigos hash, pero no a las contraseñas reales. No pueden hacer nada usando ese código hash. Por ejemplo, no pueden iniciar sesión usando ese código hash en nombre de un usuario. Aunque el algoritmo de hash se usa como medida de seguridad, HIT lo usa para un propósito diferente, y es para identificar de manera única varios objetos en HIT, y vamos a hablar de ello en la próxima lección. Ahora intentemos generar código hash a partir de getBash usando uno de los siguientes métodos. El getCommands, así que el comando que necesitamos ejecutar es getHashObject, pero antes de eso, usemos el comando hecho con algo de texto. Voy a usar el carácter de tubería y luego decir getHashObject standard input. Al usar el carácter de tubería, estamos diciendo que lo que sea la salida de este comando sería la entrada de este comando. Básicamente, estamos tratando de obtener el código hash de este particular text. Vamos a presionar Enter y obtenemos un código hash para ese texto. Y no importa cuántas veces ejecute el mismo comando, vamos a ver exactamente el mismo código hash. Pero si hago incluso un pequeño cambio, el hash resultante código sería completamente diferente de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, digamos que acabo de agregar un carácter y presiono Enter. Ves que estos dos códigos hash difieren significativamente. Vas a entender más sobre el código hash en las próximas clases. Para explicar mejor cómo HIT administra y almacena los datos dentro de la base de datos de objetos, he eliminado todo lo que hay dentro de nuestro proyecto. Así que todos nuestros commits, historial pasado, todos los cambios que habíamos introducido ahora se han ido para siempre. Y lo que tenemos aquí es esencialmente un directorio completamente nuevo. Y ahora voy a lanzar getBash aquí y crear un montón de archivos y directorios. Quiero crear un par de archivos en esta carpeta, así que voy a usar el método comando toque1, txt y 2, txt. Esto ha creado un par de archivos. Además de esto, también voy a introducir un subdirectorio dentro de nuestro proyecto, da el comando para crear un directorio completamente nuevo. Smkdir, significa make directory. Voy a nombrarlo como assets. Así que tenemos el directorio de activos creado. Vamos a entrar en él y crear un montón de archivos allí también. Voy a crear, quiero usar el comando touch1.
Sub, txt, sub significa subdirectorio solo para nuestro entendimiento, y 2, sub.txt archivo. Vamos a llenar también algo de contenido en estos archivos. Así que volveré al directorio padre, que es nuestro directorio raíz del proyecto. Voy a usar el comando hecho test en el archivo 1 y lo voy a llenar dentro del archivo 1. txt. Y de manera similar, también voy a poblar algo de texto dentro de los otros archivos. Así que 1, sub.txt, 1, sub.txt, 1, sub.txt, 1, sub. txt, 1, sub, txt, 1, sub, txt, 1, sub, txt, 1, sub, txt. Así que esto va a ir dentro de 1, sub.txt, que está dentro del subdirectorio assets. Así que aquí está nuestra estructura de directorios. Tenemos el directorio assets y un par de archivos dentro del directorio del proyecto raíz, y dentro del directorio assets, tenemos estos dos archivos. Actualmente, esta carpeta no está inicializada por Git, así que hagámoslo. Presione init para inicializar este proyecto en Git y Git agregue todos los archivos. Git status para ver el estado, y como puedes ver, todo está preparado. Ahora vamos a confirmar los cambios. Git commit and my first commit. Esto debería funcionar. En la próxima lección, vamos a entender los diferentes tipos de objetos que tenemos en Git y cómo se almacenan todos estos archivos dentro de la base de datos de objetos de Git. Te veré en la próxima. Hablemos de cómo Git realmente almacena los datos dentro del objeto database. En nuestra clase anterior, habíamos creado un proyecto con un montón de archivos y confirmamos esos cambios, y aquí está la estructura del proyecto que teníamos. Tenemos la carpeta MIAP, que es el directorio raíz del proyecto, dentro de la cual tenemos 1, txt, 2, txt, y también un subdirectorio llamado assets. Dentro del directorio assets, tenemos 1, txt y 2, txt. Ahora echemos un vistazo a cómo estos archivos se almacenan realmente dentro de la base de datos Git, para lo cual necesitamos entender varios tipos de objetos que tiene Git. Primero, tenemos el objeto blob. Para todos y cada uno de los archivos únicos que cometes, hay un objeto blob creado dentro de la base de datos. Cada uno de los objetos blob almacenaría el contenido de su archivo correspondiente. Por ejemplo, podríamos tener un objeto blob creado para 1, txt con todo su contenido. Cada uno de los objetos blob también tendrá un hash único, y como habrás adivinado, este hash se generaría usando SA1 algoritmo hash, y la entrada de ese algoritmo sería el contenido del archivo. Git realmente no está usando el algoritmo SA1 para proteger la aplicación o algo así. Lo está usando para crear un identificador único para sus objetos, y el contenido que se almacena dentro del blob no estará en formato legible por humanos. Se almacenaría en formato comprimido para que Git pueda almacenar de manera eficiente, administrar y recuperarlo. Sin embargo, Git también ofrece ciertos comandos mediante los cuales podríamos leer el contenido dentro del blob. Vamos a explorar eso en las próximas conferencias. Ahora, dado que hay 4 archivos que habíamos confirmado anteriormente, se van a crear 4 blobs dentro de la base de datos junto con sus correspondientes contenidos de esos archivos. A continuación tenemos el objeto árbol. El objeto de árbol correspondería a todos y cada uno de los directorios del proyecto, incluido el directorio raíz del proyecto. Y al igual que con el objeto blob, el objeto de árbol también tendrá un hash único para identificar de manera única un objeto de árbol en particular. Además de eso, tendrá referencias, o esencialmente mantendrá los códigos hash de otros objetos blob u objetos de árbol o una combinación de ambos.
Por ejemplo, tenemos un par de carpetas dentro de nuestro proyecto, por lo que se van a crear un par de objetos de árbol para cada uno de estos directorios. Así que tendremos un objeto de árbol creado para el directorio assets, y dentro de ese objeto contendrá las referencias o el código hash de sus archivos. En este caso, este objeto de árbol contendría el código hash de sub1, txt y sub2, txt. Esencialmente, estos son los hashes de los blobs que corresponden a sub1, txt y sub2, txt. Y luego vamos a tener otro objeto de árbol creado para el directorio del proyecto principal y va a tener código hash de sus propios archivos. Además de eso, también contendrá el código hash del subárbol que corresponde al directorio assets. Y, por supuesto, cada uno de estos objetos de árbol tendría su código hash único para identificarlos de manera única y así poder referirlos desde algunos otros objetos. A continuación tenemos el objeto commit. Una vez más, esto tendrá su propio hash único, y este hash se generaría en función de la información de confirmación, como el nombre del autor, la dirección de correo electrónico, el mensaje que se ingresó, la hora en que se produjo la confirmación, etc. Y el objeto commit contendría la referencia o el código hash del árbol padre. Además de eso, también tendrá información sobre el nombre del autor, dirección de correo electrónico, el mensaje que se escribió mientras se confirmaba, etc. Y excepto para la primera confirmación, el objeto de confirmación también contendrá la referencia o el código hash de la confirmación anterior. Conocerás la importancia de esto en las próximas conferencias. Así que para los cambios que acabábamos de confirmar, así es como Git almacenaría la información en la base de datos. Así que tenemos objetos de árbol que corresponden a todos y cada uno de los directorios del proyecto, y luego también tenemos objetos blob que corresponden a todos y cada uno de los archivos dentro del proyecto. Ahora no es necesario que si tienes 10 archivos creados dentro de tu proyecto, tendríamos 10 blobs creados dentro de la base de datos de objetos. No necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, si tiene dos archivos que tienen exactamente el mismo contenido, y ambos generarían exactamente el mismo código hash, por ejemplo, entonces Git no creará dos objetos blob diferentes para eso. Solo creará un objeto blob y se referirá a él en su lugar. De todos modos, más sobre esto en las próximas conferencias. Hemos entendido teóricamente cómo Git realmente administra y almacena los datos dentro de la base de datos de objetos. Ahora tomemos un míralo de manera práctica. Para explicar mejor las cosas, también te voy a mostrar una representación gráfica de lo que estamos haciendo ahora mismo en el lado derecho de la pantalla, para que tengas una mejor idea de lo que estamos haciendo. Así que actualmente solo tenemos una confirmación. Vamos a verlo. Así que hago git log para echar un vistazo a toda la lista de commits. Actualmente solo tenemos uno. Y como puedes ver, tenemos información del autor, fecha e incluso el mensaje de confirmación. Además de eso, también tenemos un código hash de 40 caracteres. ¿Puedes adivinar de qué se trata este código hash? Bueno, es el código hash del objeto de confirmación correspondiente a este commit. Ahora, ¿cómo echamos un vistazo al contenido dentro de este objeto de confirmación? Bueno, este código hash en sí mismo dará una pista sobre cómo podemos navegar a este objeto de confirmación. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Así que estoy dentro del directorio del proyecto. Déjame ampliarlo para ti. Voy a entrar la carpeta Git. Y adivina en qué carpeta necesitamos entrar. Esa es la carpeta de objetos. Ahora aquí tenemos un montón de carpetas que no existían antes de que cometiéramos los cambios. Ahora, si miras el código hash y quitas los dos primeros caracteres, dice 9 a 5. Necesitamos entrar en esa carpeta. Y luego ves un archivo con el nombre, cuál es esencialmente los caracteres restantes del código hash. Así que tenemos 9-5, C, así sucesivamente. 9 a 5 es el nombre del directorio. Y el resto de los caracteres es el nombre del archivo. Y esto es a lo que nos referimos como el objeto de confirmación. Si intentas echar un vistazo al contenido dentro de él usando un bloc de notas y no podrá leerlo porque Git lo almacenará en un formato diferente que no es legible por nosotros. La única forma en que puede leer el contenido es ejecutando el comando getCarFile. Y luego va a proporcionar la opción P, significa PreDiPrint. Y va a proporcionar el código hash del objeto que desea imprimir.
Y podría copiar todo el código hash, o simplemente podría copiar los primeros caracteres y pegarlo aquí. Y esto imprimiría lo que está dentro del objeto commit. Si desea echar un vistazo al tipo del objeto, la opción para eso es T para imprimir el tipo. Y esto es commit object. Vamos a imprimir ese objeto una vez más. Así que aquí, como mencioné anteriormente, usted tener información sobre el autor, que emite, e incluso el mensaje de confirmación. Además de eso, también tenemos un código hash, que en realidad es el código hash del objeto de árbol padre. Así que echemos un vistazo a lo que hay dentro del objeto de árbol. De nuevo, voy a usar el mismo comando para imprimir lo que hay dentro del objeto de árbol. Puedo copiar los primeros caracteres, pégalo aquí. Y si le das Enter, vas a ver lo que hay dentro. Y como tenemos, si vuelves al directorio raíz, tenemos un subdirectorio y un par de archivos. Y si echas un vistazo a lo que hay dentro de este objeto de árbol, tienes un par de blobs. Cada blob correspondería a un archivo individual. En este caso, es 1, txt y 2, txt. Y luego también apunta a otro árbol, o tiene un código hash de otro árbol o del subárbol. Así que también podemos entrar en el subárbol. Vamos a hacer eso. Adivina la salida. Serán los blobs de los dos archivos dentro de la subcarpeta, 1, sub.txt y 2, sub.txt. Y, por cierto, puede ubicar estos objetos dentro de la carpeta de objetos, tal como había ubicado el objeto commit. No es diferente. Y dentro de la carpeta de objetos, encontrará la carpeta séptima. Así que este es el objeto de subárbol del que estábamos hablando. Y de manera similar, también puede encontrar los objetos blob. Por ejemplo, hablemos de este blob. Comienza con 99. Así que vamos a entrar en ese directorio, y este es un objeto blob. Intentemos imprimir este objeto blob, y deberíamos poder ver el contenido dentro de él. Y una vez más, si lo abrieras con Notepad o algo así, no podrás leer. Y ves el texto que está dentro de este archivo. Así es como esencialmente Git almacena los datos dentro de la base de datos de objetos, y la comprensión de esto es muy importante para que entiendas todos los temas que vamos a discutir en los próximos capítulos. Hablemos de los objetos blob y cómo se administran dentro del repositorio Git. Imagina que he creado un nuevo proyecto con el siguiente archivo, 1, txt, y tiene el siguiente texto en él, hola desde Git. Ahora, en el momento en que agrego este archivo al área de preparación, Git intentará generar un código hash a partir del contenido del archivo 1. txt, y Git luego verificará si ya tenemos algún objeto en la base de datos de objetos que corresponda a este código hash. Si no hay ninguno, luego seguiría adelante y crearía un objeto blob con todo el contenido del archivo 1. txt, por supuesto, en formato comprimido. Ahora supongamos que he creado un archivo más, digamos 2, txt, con exactamente el mismo texto que el de 1, txt, hola desde Git. Una vez más, suponga que he agregado este archivo al área de preparación, Git intentaría una vez más generar un código hash a partir del contenido del archivo 2. txt, y esta vez, Git notará que ya tenemos un objeto que corresponde a este código hash. Así que Git no creará otro objeto blob. La razón de esto es bastante obvia. ¿Por qué querríamos crear exactamente el mismo objeto blob cuando ya tenemos uno? ¿Por qué no usamos simplemente el existente? Tiene sentido, ¿verdad? Ahora vamos a echar un vistazo a todo esto en la práctica. Por el bien de este ejemplo y para evitar cualquier tipo de confusión, he creado una nueva carpeta con el nombre TestApp, y aquí es donde vamos a experimentar y ver lo que los blobs de Git pueden hacer por nosotros.
Así que permítanme lanzar get bash en esta carpeta. Lo primero es lo primero, vamos a git inicializar el proyecto, y permítanme seguir adelante y crear un archivo con algo de contenido en él. Así que uso el comando hecho, y voy a volcar este mensaje dentro de uno txt archivo. Así que este comando no solo creará uno txt archivo, sino que también lo llenará con este contenido, hola desde git. Ahora entremos en el directorio Ajax y veamos cómo se comporta. Permítanme preparar este archivo 1 txt error1 txt, y en el momento en que lo hago, vemos que se crea una nueva carpeta dentro del directorio Ajax. Guess what is this file? Bueno, este es el objeto blob para 1 txt archivo que acabamos de crear. Así que sí, los blobs se crean cuando se almacenan provisionalmente los archivos, no necesariamente cuando se confirman los cambios. Cuando confirmas los cambios, se creará el objeto de confirmación, así como un objeto de árbol que corresponde a un montón de blobs. De hecho, ese es el propósito de la operación de confirmación, es crear una instantánea o guardar el proyecto en esa instancia particular de tiempo. Vamos a hablar de la instantánea en la próxima lección. Vamos a volver. Ahora veamos qué pasaría si tuviera que crear otro archivo con exactamente el mismo contenido que el de 1 txt. Voy a usar el mismo comando, pero esta vez voy a rellenar el mismo mensaje en 2 txt archivo. Vamos a preparar ese archivo. Voy a hacer getStatus, y tenemos estos dos archivos preparados. Pero si te fijas, no hay ningún objeto nuevo creado para 2 txt, y ya te he explicado la razón de eso. Dado que ya tenemos un objeto blob con exactamente el mismo contenido, git no va a crear otro objeto. En otras palabras, en el momento en que agregamos 2 txt al área de preparación, git intentó generar el código hash de este contenido, y lo ha hecho para ver si tenemos algún objeto existente en la base de datos que corresponda a ese código hash. Por 2 txt, tenemos blob existente, por lo que no creó otro blob. Y el mismo principio es aplicable incluso si modificara un archivo. Por ejemplo, digamos que quería modificar el texto dentro de 2 txt del archivo 2, por ejemplo. Así que vamos a reemplazar el texto dentro 2 txt archivo, y vamos a preparar este archivo. Ahora, ¿puedes adivinar si vamos a ver una nueva carpeta creando dentro de la carpeta de objetos? La respuesta es sí, por supuesto. Así que tenemos un nuevo objeto blob creado porque este contenido aquí es único, y no hay ningún objeto blob existente para esto. Vamos a crear también un archivo más, el archivo 3 txt, con el mismo contenido que el de 1 txt. Y vamos a preparar ese archivo, getStatus, y tenemos estos tres archivos para confirmar. Así que 1 txt y 3 txt tienen exactamente el mismo contenido, mientras que 2 txt tiene un texto diferente. Vamos a confirmar los cambios. Bueno, esta no es nuestra primera confirmación, pero lo que sea. Vamos a pulsar Enter. Y como puedes ver, tenemos tanto commit como el objeto de árbol creado justo después de haber confirmado los cambios. Echemos ahora un vistazo a lo que hay dentro del objeto de árbol. Haré git log para obtener el código hash del objeto de commit. Git cat file-p. Vamos a comprobar qué hay dentro de este objeto de árbol. Así que tanto 1 txt como 3 txt deberían apuntar exactamente al mismo objeto blob.
Entonces, si observas, tanto 1, txt como 3, txt apuntan exactamente al mismo objeto blob, mientras que para 2, txt es un objeto blob diferente. Ahora podrías tener una pregunta: cada vez que agregamos un archivo o modificamos un archivo y los llevamos al área de preparación, vamos a ver los objetos blob que se crean dentro de la base de datos de objetos y Git ni siquiera los eliminará, incluso si tuviera que desorganizar los archivos del área de preparación. ¿Es eficiente hacerlo o está ocupando demasiado espacio? Bueno, la respuesta es que no es completamente eficiente, por supuesto. Pero Git tiene este concepto de recolección de basura, que ocurre periódicamente o cuando ejecutas ciertos comandos como getPo, por ejemplo. Vamos a hablar sobre getPo, comandos de getPush en los próximos capítulos seguro. Pero hay ciertos comandos que también activarán la recolección de basura. El concepto de recolección de basura es algo similar a la recolección de basura en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, tenemos la recolección de basura en Java, lenguaje de programación, en el que todos los objetos indiferenciados serían destruidos, y lo mismo es el caso con Git. No es 100% eficiente seguro, pero también tiene un mecanismo para administrar eficientemente el objeto. De hecho, podemos ejecutar la recolección de basura manualmente. Vamos a hacer git gc, y si te fijas, todos los objetos que existían antes ya no existen. Ahora, ¿significa esto que todo se ha ido para siempre? La respuesta es no, todavía tenemos todo eso. Por ejemplo, si ejecutas este comando, todavía vamos a ver toda esa información del objeto, e incluso puedes leer el contenido dentro de estos objetos blob. Ahora, ¿cómo es esto posible? No tenemos esas carpetas de objetos, pero aún así podemos leer esos objetos. Bueno, está dentro de este directorio de paquetes. Esencialmente, esa operación de recolección de basura ha comprimido aún más todos esos objetos en un solo archivo de paquete. También tenemos IDX o archivo de índice, y esto dirá qué objeto se encuentra en qué archivo de paquete. Actualmente, dado que nuestro proyecto es muy pequeño, solo tenemos un solo archivo de paquete, pero a medida que tenemos más y más archivos introducidos en nuestro proyecto, verá que se introducen nuevos archivos de paquete, y el índice entraría en escena en ese momento. Pero de todos modos, esto no es algo de lo que realmente debamos preocuparnos. También puede verificar lo que hay dentro del archivo de paquete. Permítanme iniciar getbash en esta carpeta, y el comando que necesito usar es getvar-of-attack. Y luego voy a especificar el nombre del archivo pack, y esto imprimiría todos los objetos en él. Una cosa que también debo mencionar es que la tecnología es adictiva. Si quieres aprender todo, el cielo es el límite en cuanto a la profundidad que podemos llegar y entender todos y cada uno de los conceptos, pero ¿vale la pena? Esa es la pregunta. ¿Realmente no quieres aprender todo lo que hay por ahí? Simplemente no vale la pena porque ya tenemos muchas cosas que cubrir, y Git es solo el punto de partida en tu viaje DevOps. Para mí como instructor, necesito saber e investigar sobre todo lo que Git tiene para ofrecer para poder filtrar lo que se necesita y lo que no se necesita para ti. De hecho, dudo un poco incluso en hablar de estos conceptos, pero sentí que la comprensión de esto es muy importante para comprender todos los conceptos futuros de los que vamos a hablar en los próximos capítulos. Pero por lo demás, dudo un poco en hablar de todos estos conceptos que no juegan ningún papel en tu carrera. Puedo hacer eso si quiero. Puedo enseñarte cosas solo para demostrar que tengo conocimiento sobre eso, pero eso no tiene sentido para ti ni para mí. Mi trabajo es hacer que tu trabajo sea fácil, no complicar su trabajo, y preferiría y tratar de mi mejor esfuerzo para enseñarte solo las cosas que son absolutamente necesarias para tu trabajo. Necesitas tener eso en cuenta y no tratar de aprender todo. Ese es uno de los mayores aprendizajes que tuve en mi carrera. Solo trato de aprender todo. De hecho, la tecnología es muy adictiva. Cuanto más exploras, cuanto más quieres saber más, y no vale la pena. Es como un entretenimiento en sí mismo, de una manera extraña tal vez, pero es para mí. Tengo que soportar ese dolor, no tú.
Vamos a tratar de entender qué es una instantánea de Git. Anteriormente, habíamos creado un proyecto en el que teníamos un par de archivos en el directorio raíz del proyecto, y luego también tenemos un subdirectorio dentro del cual tenemos un par de archivos más. Y si pudieras recordar de nuestras conferencias anteriores, esta era la estructura de objetos que teníamos cuando hicimos nuestra primera confirmación. Déjame simplificar este diagrama para que parezca más compacto. Ahora supongamos que he introducido otro archivo, digamos 3. txt, con el siguiente texto, hola desde Git, y mantuve esto dentro del directorio raíz del proyecto. He preparado este archivo, y luego confirmé los cambios. ¿Ahora puedes visualizar cómo sería la estructura del objeto para la segunda confirmación que hagamos? ¿Te imaginas algo así? Así que tenemos un nuevo blob creado para el archivo recién introducido. Además de eso, ¿esperas que Git cree blobs para todos y cada uno de los archivos del proyecto? La respuesta es, por supuesto, no. En cambio, Git creará un blob para el nuevo archivo, y el objeto de árbol raíz de la nueva confirmación contendrá el hash de ese nuevo blob. Y para todos los demás archivos, dado que permanecieron como están y no se modifican, Git simplemente se referirá a sus blobs y objetos de árbol existentes. En esencia, el contenido del objeto de árbol en la segunda confirmación sería exactamente el mismo que el contenido del objeto de árbol en nuestra primera confirmación, excepto que habría una entrada adicional para el archivo recién introducido. Además de eso, el objeto commit también contendrá la referencia o el código hash de la confirmación anterior o su confirmación principal. Conocerás la importancia de esto en capítulos posteriores. Entonces, ¿qué es una instantánea aquí? Bueno, esencialmente, cada vez que haces una confirmación, estás tomando una instantánea del estado del índice o del área de preparación en el momento en que haces la confirmación. Básicamente, captura cómo se veía cada archivo en el momento en que haces el commit. Si retrocedieras en el tiempo a uno de los commits anteriores, Git tendrá la capacidad de restaurar todos los archivos en tu directorio de trabajo a lo que estaban cuando hiciste el commit. ¿Cómo es eso posible? Es por la instantánea. Ahora veamos todo esto en la práctica. Así que estoy dentro de nuestra vieja carpeta MIAP. Déjame seguir adelante y crear un nuevo archivo. Así que tenemos 3 txt con algo de texto en él, git add 3 txt, get commit. Second commit. Finalmente, estamos haciendo una segunda commit. Ahora sigamos adelante y exploremos los objetos de entrada de commit. Haré git log para echar un vistazo a toda la lista de commits. Y por cierto, hablando de la confirmación principal, cuando ejecutamos este comando getlog, ha mostrado los detalles sobre nuestra confirmación reciente. Y luego este objeto de confirmación tiene los detalles de su confirmación principal, que es esta. Y así Git procederá y mostrará sus detalles también. Sin embargo, para esta confirmación, dado que esta es la primera confirmación que hicimos, no tiene ninguna confirmación principal. Y por lo tanto, este comando dejará de ejecutarse. De todos modos, entenderá más sobre las confirmaciones principales en los próximos capítulos. Así que sigamos adelante y exploremos lo que hay dentro de nuestro reciente commit. Git catfile-p. Y como puedes ver, tenemos el código hash del objeto del árbol raíz. Además de eso, también tenemos el código hash de la confirmación principal, que es este. Y luego la información del autor, etc. Veamos qué hay dentro de este archivo. Así que aquí está el contenido del objeto árbol. Comparémoslo con el objeto árbol de nuestra primera confirmación.
Y si te fijas, el código hash del objeto sub-3 es exactamente el mismo. E incluso el código hash de 1, txt y 2, txt son exactamente iguales, excepto por el archivo recién introducido, 3, txt. Así que eso explica. Veamos cómo podemos viajar en el tiempo con Hit. Y lo digo en serio, te lo voy a demostrar en un rato. Digamos que trabajaste en la característica 1 y confirmas todos esos cambios como parte de tu primera confirmación. Y supongamos que todos esos cambios entraron en 1, txt. Y luego tu cliente dice que necesitaba otra característica en su aplicación. Así que una vez más trabajas en ello, haces otra confirmación y asumes que todos esos cambios entraron en 2, txt archivo. Una vez más, a tu cliente se le ocurre una idea creativa. Necesitaba una característica más en su aplicación. Y una vez más, trabajas en esa característica, haces otra confirmación y luego digamos que has introducido 3 txt donde tienes todos esos cambios de característica. Ahora digamos, por alguna razón, que el cliente ha decidido no tener la característica 3, por la razón que fuera, y que quería volver a la versión anterior de su solicitud. Entonces, ¿cómo se revierten todos los cambios de la característica? Bueno, en este ejemplo, es bastante fácil. Simplemente eliminas 3 txt archivo y luego haces otra confirmación. Sin embargo, como discutimos en uno de nuestros capítulos anteriores, revertir cambios no es un trabajo fácil. Porque en aplicaciones del mundo real, es posible que tengas cambios dispersos en varios archivos. Y es realmente difícil revertir todos esos cambios sin estropeando las cosas. Podrías terminar rompiendo características que estaban funcionando antes. Afortunadamente con Hit, podremos volver a la copia de trabajo anterior de nuestro proyecto. Ahora también debo mencionar que cualquiera que sea el enfoque del que voy a hablar, ir a la versión anterior del proyecto no es realmente el enfoque recomendado. El enfoque recomendado es usar branches, de la que hablaremos en el próximo capítulo. Y en el próximo capítulo, también entenderás por qué este no es el enfoque recomendado para revertir tus cambios. Pero por ahora, echemos un vistazo a esto en acción. Bien, veamos cómo podemos viajar en el tiempo en Hit con un ejemplo rápido. Y una vez más, para evitar confusiones, acabo de limpiar todo lo que hay dentro de la carpeta de la aplicación de prueba. Y vamos a hacer todo desde cero. Déjame lanzar Getbash. Mi plan es hacer 3 commits. Y suponemos que cada commit correspondería a características individuales. Hit inicializar el proyecto. Touch 1, txt. Hit add. Vamos a preparar ese archivo. Hit commit. Y llamémoslo feature 1. Voy a repetir el proceso para la feature 2 también. Llamémoslo 2, txt. Hit add 2, txt. And get commit feature 2. Vamos a hacer una última confirmación que representa la característica 3. Y get commit feature 3. Ahora vamos a hacer getlog para echar un vistazo a toda la lista de objetos de confirmación. Permítanme ampliar esta carpeta para que podamos simultáneamente echar un vistazo a lo que está sucediendo aquí mientras ejecutamos los comandos. Así que actualmente tenemos estos 3 archivos. Ahora supongamos que quería revertir y volver a una de las versiones anteriores del proyecto. Digamos que quería volver a como mi proyecto parecía que cuando hice la función 2commit. Así que el comando que necesito usar es en realidad getSwitch. Ahora tenga en cuenta que este comando puede no estar funcionando para usted si tiene versiones anteriores de Hit instaladas. Así que descargue e instale la última versión de Hit, solo entonces funcionará este comando. Si todavía insiste en usar versiones anteriores de Hit, luego hay otro comando llamado getCheckout. Necesitas escribir esto en. Si tienes la última versión instalada, como en mi caso, entonces ambos comandos funcionarían sin ningún problema.
Sin embargo, prefiero usar switch y luego vamos a proporcionar el código hash de la confirmación a la que queremos revertir. Déjame pegar el código. No tienes que pegar todo el código. Los primeros caracteres serían suficientes. Ahora, si presiono Enter, vamos a obtener una pista de hit que dice que si desea separar head en la confirmación, intente de nuevo con la opción de touch. Bueno, lo que sea que estemos haciendo en este momento en realidad se llama estado de cabeza separada. Lo vas a entender en el próximo capítulo. Y hit también dice que se espera una rama, pero se confirmó. Como dije antes, lo que sea que estemos haciendo ahora mismo no es realmente el enfoque recomendado. El enfoque recomendado es en realidad usar branches. Una vez más, hablaremos de ello en el próximo capítulo. Y eso es lo que Hit incluso está recomendando. Está esperando que usemos una rama y no un commit. Procedamos incluyendo el detach option. Y si te fijas, en el momento en que ejecutamos ese comando, ya no ves 3.txt archivo. Y aunque eches un vistazo a toda la lista de confirmaciones haciendo getlog, solo imprimirá 2 commits. En realidad, acabamos de retroceder en el tiempo para recuperar el proyecto, lo que era cuando hicimos la característica 2 commit. Es equivalente a no he hecho cambios después de hacer la característica 2 commit. ¿Qué tan genial es eso? De hecho, también puedes ir al futuro. Y no me equivoco al decir que. Déjame confirmar el código hash de la característica 3. Y esta vez, déjame ejecutar getCheckout en lugar de switch. Y luego voy a especificar el hash de la tercera confirmación, nuestra característica 3 commit. Y echa un vistazo a lo que sucedería dentro de nuestro directorio de trabajo. Bueno, 3.txt ves de nuevo. Volvemos al futuro. ¿Qué tan genial es eso? Desearía que hubiera algo así en nuestras vidas. Quiero decir, podría simplemente retroceder en el tiempo, arreglar las cosas, tal vez invertir en Bitcoin y volver al futuro. ¿Qué tan genial sería? Solo es posible en Hit en este momento. Es una locura, pero al mismo tiempo, un poco espeluznante, para ser honesto, pero ese es el poder de Hit. Pero de todos modos, intente experimentar con esta característica, simplemente juegue con ella. Y no se preocupe por terminologías como head, branch, etc. Vamos a hablar de todo eso en el próximo capítulo. Y una cosa más que debo mencionar es que cada vez que cambiamos o revisamos otra confirmación, Hit pudo devolver el directorio de trabajo a lo que era cuando hicimos esa confirmación. Y ha sucedido muy rápidamente. La razón por la que sucedió tan rápido es porque del concepto de instantánea que habíamos discutido en una de nuestras conferencias anteriores. En otros sistemas de control de versiones, lo que almacenan es en realidad la diferencia de archivos en comparación con sus commits anteriores. Y cuando le pedimos a la herramienta que devuelva el proyecto a un cierto estado, en realidad va a resumir todas las diferencias para recrear los archivos a lo que estaban cuando hicimos la confirmación. Sin embargo, en el caso de Hit, se trata de snapshot. Básicamente, todos y cada uno de los objetos de confirmación apuntan a una instantánea o al objeto de árbol raíz, que tiene toda la información de todos los archivos que residen en nuestro directorio de trabajo y todos sus objetos blob correspondientes. Por lo tanto, es relativamente más rápido para Hit recuperar el contenido de los objetos blob y cargar casi instantáneamente o rápidamente todos los archivos en el directorio de trabajo. Ese es el poder de almacenar una instantánea en comparación con almacenar las diferencias o los conjuntos de parches, como discutimos en una de nuestras conferencias anteriores. Es como cuando estás jugando un juego, vas y vienes entre múltiples puntos de guardado, algo similar a eso. Espero que tenga sentido.